Bienvenidos a este programa de Me Gustaría Saber, un programa de Zoom TV Latino para ustedes. Estamos muy contentos de que esté sintonizándonos a esta hora en este programa que es uno de nuestros programas favoritos, porque podemos recibir las preguntas que ustedes nos hacen, saber qué están pensando y a la vez nos agrada saber que están viendo nuestra programación. El día de hoy me acompaña el pastor Esteban Bor, presidente, orador asociado de este ministerio, Secrets and Seal. Pastor Bor, una vez más, qué grato tenerlo con nosotros. Siempre es bueno trabajar contigo en este programa tan especial. Amén, gracias, igualmente. Y yo soy Daniel Miranda, también orador asociado de este ministerio, Secrets and Seal, Zoom TV Latino. Antes de iniciar con una palabra de oración, queremos invitarlos a que si ustedes desean hacer parte de este programa, pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico, tv@zoomtv.org. Voy a repetirlo una vez más, tv@zoomtv.org. Gracias por enviar sus preguntas. Vamos a comenzar entonces con una palabra de oración. Una vez más quiero pedirle al pastor Bor que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias que no nos has dejado en este mundo sin instrucción. Amén. Te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda sin rumbo. Te pedimos, Señor, que al estudiar esa palabra y contestar estas preguntas, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Amén. Que podamos dar respuestas acertadas en armonía con la palabra. Que bendigas también a todos los que sintonizan este programa. Sí, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. En un programa anterior estuvimos hablando del rapto, pero acá nos llega otra pregunta del rapto y hemos decidido también responder esta porque los elementos que contienen esta pregunta no estaban en la pregunta anterior. La pregunta nos la hace la hermana Katia Benítez. Nos saluda desde, de hecho, en realidad escribe Santiago a través del correo de Katia. Soy Santiago desde Asunción, Paraguay. Nos dice, ¿cuándo será el rapto secreto? ¿Quiénes serán raptados? ¿Existirá realmente? Muy bien. En el programa anterior, el pastor Bor mencionó algo importante y es que en realidad ellos no le llaman rapto secreto, solamente le llaman el rapto porque en realidad no va a ser tan secreto. Va a haber una crisis en el mundo, los aviones se van a estrellar, los carros. Entonces, vayamos a esta primera parte de la pregunta. ¿Cuándo será el rapto? Bueno, el rapto será la segunda venida. Correcto. Pero según el concepto que tienen los protestantes conservadores, como los bautistas, los pentecostales, los evangélicos, es que el rapto comienza la última semana de las 70 semanas, que dura 7 años, 7 días, 7 años, aplicando el principio día por año. Y cuando se realiza el rapto, los fieles en ese momento serán llevados al cielo. Y los que son infieles, los incrédulos, son dejados aquí. Claro, cuando se lleve a la gente fiel, todo va a ser un desorden. Porque se van a estrellar los aviones, se van a estrellar los carros, porque quedan sin choferes y sin piloto. Es decir, el mundo será un caos tremendo. Y durante estos 7 años se va a levantar el anticristo y va a perseguir a los judíos. Pero después de los 7 años, entonces se realiza la venida gloriosa de Jesús, lo que nosotros entendemos como la segunda venida. Y luego entonces los que se convirtieron durante los 7 años van a salvarse. Cristo va a venir, va a establecer su reino aquí, su reino milenial aquí, y los va a salvar a ellos y va a gobernar a los impíos con vara de hierro. Y básicamente, ahí después de eso, no encuentro claridad en la gente que enseña este concepto en cuanto a lo que va a pasar
después que Cristo venga a esta tierra y gobierne 1000 años. Nosotros sabemos que después de los 1000 años hace cielos nuevos y tierra nueva, pero no he podido encontrar una explicación buena sobre qué pasa después que Jesús gobierna por 1000 años. Así que ese es el concepto del rapto a grandes rasgos, y hay que examinar la Biblia para ver si ese panorama espectacular va a ocurrir tal cual lo enseñan ellos. Así es. Y eso parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9, en especial la última semana, como usted lo dijo, que es la última semana, pues tiene 7 días, día por año, son 7 años. A la mitad de la semana, que en realidad la profecía de las 70 semanas nos apunta a la muerte del Mesías a la mitad de la semana, pero en realidad algunas de estos hermanos, de estos grupos, apuntan a que a la mitad de la semana es cuando se erige la imagen. Pues son 3 días y medio, 3 años y medio, los 1260 días que nos habla el libro de Apocalipsis, porque va a haber pues persecución durante ese periodo de tiempo. Todo esto pues es simplemente el resultado de no entender el principio historicista de las profecías, porque nosotros no podemos mutilar las profecías, no podemos cortarle los pies a la imagen de Daniel 2. No podemos separar la última semana de las 69 semanas, que hay un espacio de 2000 años que no se sabe qué pasa allí, y aplicarlas al futuro. Entonces, la profecía tiene un cumplimiento continuo, es una cadena profética, como usted bien lo mencionaba en uno de sus temas, que comienza desde que el profeta vio la visión y a lo largo de la historia hasta la culminación de todas las cosas. Sí, el problema es que esta es la única vez, según el concepto de ellos, cuando se interrumpe una profecía de tiempo. Sí. Todas las demás profecías se cumplen consecutivamente, pero ellos dicen las 69 semanas, y como los judíos rechazaron a Jesús, entonces ahora Él pasa a ganar a los gentiles, que se conoce como el tiempo de los gentiles o la dispensación de la iglesia, y entonces durante los últimos 2000 años el evangelio ha ido a los gentiles, pero luego cuando ocurre el rapto, el plan de Dios se reanuda con los judíos. Es un sistema donde toman ciertos versículos de la Biblia, y para la persona que no estudia, que no está bien versada en la Biblia, en realidad se van a comer el cuento, porque es muy espectacular, es un concepto espectacular de las profecías, como se ve por esa serie de libros que publicaron Tim LaHaye y otro individuo, donde eran como unas novelas, varios tomos, donde ellos hablaban de Nicolai, el anticristo, y bueno, es como leer una telenovela, pero nada de eso se basa en la Biblia, es pura especulación. Muy bien. Ahora, lo que quiero mencionar es esto. ¿Por qué razón ellos, inventaron el concepto del rapto? Se basa en el hecho de que Jesús hizo 2 promesas a sus discípulos. Una promesa es que iban a ir al cielo, para que donde yo estoy, voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Primera promesa, iba a llevar a su pueblo al cielo. La segunda promesa, los mansos tomarán la tierra por heredad. Entonces ellos dicen, ¿cómo se pueden cumplir las 2 promesas? De ir al cielo y también tomar la tierra por heredad. Entonces ellos dicen, bueno, por esa razón tiene que haber un rapto, y ahí se cumple la parte del cielo, y cuando venga gloriosamente y gobierne aquí en el milenio, se cumple la segunda promesa. Pero hay una forma bíblica de hacerlo, y es que cuando venga Jesús por segunda vez, se va a llevar a su pueblo al cielo por 1000 años. Y luego, después de los 1000 años, va a venir acá y hacer una tierra nueva. Los mansos tomarán la tierra por heredad. Esa es la forma bíblica de explicarlo. Pero como ellos creen que el milenio va a ser aquí, entonces la única forma de decir que Jesús va a cumplir su primera promesa de llevar a su pueblo al cielo, tienen que inventar la idea de que hay un rapto para llevarse a su pueblo por 7 años antes.
Interesante. Sí que la pregunta, ¿existirá realmente? Pues ya hemos respondido claramente que no, como se presenta ese concepto, pero el arrebatamiento es bíblico. Sí, La claro. Biblia, 1 Tesalonicenses 4 dice, seremos arrebatados Exactamente. juntamente con Él en las nubes de los cielos para estar siempre con el Señor. Pero no va a ser ni secreto, ni tampoco va a ser 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Para nada, solamente la Biblia nos habla de un mismo evento. Hace poco estoy estudiando la Biblia con alguien aquí en Fresno. Ella ha aceptado la fe adventista, pero su esposo cree en el rapto. Y entonces ellos se han dividido en ese punto. Y su esposo le envía muchos versículos y le dice, mira estos versículos, aquí habla del rapto. Y ella me dijo, mira, me mandó los textos por el teléfono, por mensaje de texto, y me dijo, mi esposo me dice estos textos y me dice que esos textos apoyan el rapto. ¿Usted qué piensa? Y bueno, yo analicé los textos y eran los textos que hablan de la segunda venida de Jesús, pero sacados de contexto aplicándolos al rapto. Sí. Pero un estudio cuidadoso de todos estos versículos, en realidad nos van a mostrar que apuntan es a la segunda venida del Señor Jesús. Sí, y como mencionaba en el programa anterior, por si acaso alguien no pudo ver ese programa, Jesús comparó lo que va a pasar en relación con su segunda venida con lo que pasó en los días de Noé. Así es. Y en los días de Noé había dos grupos, los que entraron al arca y los que se quedaron afuera, y todos fueron destruidos. Todos los que estaban afuera fueron destruidos por el diluvio. Y entonces Jesús dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces la idea del rapto como que no tiene sentido, porque cuando Jesús viene, se lleva a los fieles al cielo, pero según ese concepto, los impíos que quedan acá, algunos sobreviven los choques de los aviones y los carros, etcétera, algunos mueren, es decir, va a quedar gente viva aquí. No cuadra con el tipo del diluvio, porque solamente hay dos grupos, los que viven y los que mueren. No hay algunos que mueren afuera y otros que quedan vivos afuera. Muy bueno. Así que les animamos, hermanos, en especial aquí a la hermana Katia, que nos hace la pregunta. 2 episodios antes de este episodio estuvimos hablando también acerca del rapto con los elementos que el pastor nos menciona. Vamos a la siguiente pregunta que nos la hace Vladimir Torres. Nos dice, buenas tardes queridos hermanos, deseo que en su programa de preguntas y respuestas aclaren lo de la ley que fue abolida en la cruz por Cristo, especificando cuál era la ley de Moisés y cuál es la ley de los 10 mandamientos con sus respectivos capítulos y versículos. Gracias y bendiciones. Bien, la Biblia nos habla de 2 pactos y también nos habla de 2 leyes. El hecho que hayan 2 pactos también nos indica que hay la existencia de 2 leyes. El problema es que algunos se confunden entre estas 2 leyes y creen que está hablando de la misma ley. Algunas diferencias entre ambas leyes. En realidad habían distintas leyes. Habían las leyes civiles que regían la nación de Israel como tal, los asuntos civiles, sociales de la nación, que estas leyes estuvieron vigentes hasta el tiempo en que Israel era una nación, pero cuando dejó de ser nación, pues estas leyes civiles ya perdieron su importancia. Israel pasa ahora bajo el dominio de otros reinos. Bien, están las leyes higiénicas. Esas leyes higiénicas aún las necesitamos hoy, pues el ser humano necesita los mismos principios de salud antes como hoy, porque el cuerpo sigue siendo el mismo. Exacto. ¿Okay? Tenemos la ley de los 10 mandamientos, que le llamamos la ley moral, y está la ley ceremonial, que habla de los distintos sacrificios, ceremonias relacionadas al santuario. Creo que aquí el problema más es con la moral y con la ceremonial. ¿Por qué no son las mismas? Número 1, la ley de Dios, la ley moral, nos dice Éxodo 31:18 que fue escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios. La ley de Moisés, que le llamamos, que en realidad es la ley de Dios también, pues Dios la dio,
pero se le llama ley de Moisés porque esta fue escrita por Moisés en un libro. Lo vemos en Deuteronomio 21:34. Así que vemos la diferencia. Los 10 mandamientos están escritos sobre piedra, pero la ley de Moisés está escrita en un libro. Segunda diferencia. De acuerdo a Deuteronomio 10:1 y 2, la ley de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca. Pero de acuerdo a Deuteronomio 31:26, el libro, la ley de Moisés fue puesta al lado del arca. Entonces vemos que primero el autor, o sea, el que escribe la ley de Dios, la ley moral es Dios. El que escribe la ley de Moisés, el libro del pacto, es Moisés. El documento donde se escribe la ley de Dios son piedras. El documento donde se escribe la ley de Moisés es un libro, un rollo. La ubicación de la ley de los 10 mandamientos es dentro del arca. La ubicación del libro del pacto es al lado del arca. Entonces vemos claramente que no estamos hablando de las mismas leyes. Creo que usted quiere aportar algo. No, estoy de acuerdo 100%. Tenía yo los mismos puntos aquí. Okay. Y hay otros puntos adicionales también que indican que están en una categoría especial. Cuando uno mira las leyes, la ley moral, uno sabe que se aplica a todos los tiempos. Por ejemplo, matar, eso no es ceremonial. Adulterio, es para todas las épocas. Robo, todas las épocas. Siempre es malo codiciar. Siempre es malo hablar mal del prójimo. Siempre debe honrar al padre y a la madre. Eso no cambia nunca. Las leyes ceremoniales sí, porque las leyes ceremoniales apuntaban hacia eventos en el futuro que iba a cumplir el Mesías. Por ejemplo, la Pascua era parte de la ley ceremonial. Pan sin levadura, primicias, Pentecostés. Todo eso se cumplía en Jesús. Así es. Así que eso, la práctica, ahora, esas cosas nos sirven para entender el ministerio de Jesús, nos sirven para entender el cumplimiento, pero ya no hay que celebrar esas ceremonias porque apuntaban hacia la realidad que ya se cumplió. Así es. Hebreos 10:1 nos dice claramente lo siguiente. El libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Resalto donde dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la misma imagen de las cosas. Y aquí está hablando de la ley de los sacrificios. Entonces vemos que es una sombra, lo mismo dice Hebreos 8, son sombra de lo que había de venir. Pero cuando llegó a la realidad, pues ya la sombra no se necesita. Ahora, eso es tomado, normalmente esta objeción es tomada de Colosenses, el capítulo 2, donde se nos habla de la ley que fue clavada en la cruz. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante que a veces se pasa por alto. Nos dice, versículo 14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y en el contexto aquí está hablando también de la circuncisión. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Ahora pasemos al versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto era sombra. El mismo texto nos dice, todo esto era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que el acta de decretos que nos habla el versículo 14, que contiene comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o sábados, y son sombra de lo que había de venir. Pero ninguno de los 10 mandamientos son sombra de lo que ha de venir. Y otra característica es que dice que estaba contra nosotros. Y en realidad Deuteronomio 21, 31, 26 nos habla es que el testimonio, el libro del pacto, estaba contra nosotros por las maldiciones que habían
en ese libro a aquel que desobedeciese. Estará allí en testimonio contra vosotros, dice la palabra de Dios. Así que creo que de esa manera establecemos la diferencia entre estas dos leyes. ¿Hay algo más que desea agregar usted, pastor? Sí, algunos toman a donde dice comidas y bebidas Ah, y dicen que ahora se puede comer carne de puerco, porque nadie puede juzgarme en cuanto a comidas y bebidas, pero esas comidas y bebidas es una expresión que se usa en el libro de Hebreos para describir la libación o el vino que se ofrecía con los sacrificios y las harinas que se ofrecían también con los sacrificios. El contexto es la ley ceremonial, el contexto no son las leyes de comer y beber, excelente, que están en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Amén. A diferencia, la ley de Dios, la ley moral, es eterna. Jesús nos mandó a que guardásemos sus mandamientos en Juan 15:10. En Mateo 5:17 Jesús dijo que no vino a invalidar la ley, sino vino a cumplirla. Esta es una ley eterna. Aún los ángeles, de acuerdo a Salmo 103:20, los ángeles obedecen la ley. Si quitásemos la ley, entonces no habría pecado. Si Jesús hubiese clavado la ley en la cruz, entonces ¿por qué Él tuvo que morir? Si ya no habría condenación de muerte. Claro. Muy bien. Sí, la Biblia hace una distinción clara entre la ley moral y la ley ceremonial. Solamente si uno quiere torcer las escrituras, puede uno decir que todo es lo mismo, porque no es lo mismo la ley moral que las leyes ceremoniales. Así es. Bien, en el tiempo que nos queda, podemos responder a una pregunta más, y esta pregunta también está relacionada con la ley. Nos escribe el hermano Ariel Pavón y nos dice: hola, Pastor Bor, espero que se encuentre muy bien. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Orlando, Florida, y tengo una pregunta que espero la pueda responder lo antes posible. Hace pocas semanas escuchó un sermón donde se dijo que estamos equivocados con respecto a los 10 mandamientos, que en realidad la introducción, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, es el primer mandamiento, y que el primero junto con el segundo es el segundo mandamiento. Pero para el hermano esto no tiene sentido, ya que los 10 mandamientos estaban en el Edén. ¿Cuál es su opinión? ¿Podría darme algunos argumentos a favor o en contra de este tema? Lo importante no es mi opinión. Sí. Lo importante es lo que dice la Biblia. Amén. La expresión yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto no es un mandamiento, es una declaración. No está mandando a hacer nada. Correcto. Dios está diciendo yo los saqué a ustedes, y entonces luego viene el primer mandamiento, que es la respuesta que Dios quiere por él haber librado a Israel. Él dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. En realidad, esta expresión, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, es el prólogo de los 10 mandamientos. O sea, nos da la razón por la cual Israel debe obedecer los mandamientos. Debe obedecer porque aman a Dios, porque Él los libró de servidumbre. Exactamente. Eso justo iba a decir, pastor, porque este prólogo nos muestra la razón por la cual Dios ahora nos pide que guardemos su santa ley. De hecho, me gusta mucho una cita de la sierva del Señor donde dice que los 10 mandamientos son también 10 promesas. Ahora, nótese que el prólogo nos enseña que solo el libre puede guardar la ley, no el esclavo. Correcto. Porque nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, este prólogo es importantísimo para entender la obligación de guardar los 10 mandamientos. Moisés intentó hacer reformas a la ley de Dios, en especial al cuarto mandamiento, cuando el pueblo aún estaba en cautiverio, pero vemos que las cargas fueron aún más pesadas. Sí. Es decir, intentar guardar la ley en cautiverio lo que va a hacer es el yugo más pesado. Claro. Por eso Dios vemos la gracia primero, obrando. Ellos no merecían ser libertados, pero por gracia Dios los libera. Y ahora Dios entonces, después de haberlos librado por gracia, los insta a que obedezcan. Amén.
el punto, solamente tenemos un par de minutos, pero el punto que le da muerte a esta teoría de que ese es el primer mandamiento es lo que dice el Espíritu de Profecía. En Patriarcas y Profetas, página 313, la hermana White escribe, ella está comentando en el capítulo cada mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Luego ella explica, Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo, el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Ahí está el comentario sobre el primer mandamiento. Y luego cita el segundo. No harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Y luego escribe, este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Así que ella dice que el segundo mandamiento es no hacer imágenes. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces lo que pasa es que los pastores quieren ser muy originales, que la gente diga, wow, yo no sabía eso antes. Pero hay que hacer la investigación. Correcto. Y enseñar lo que dice la Biblia, porque puede parecer una cosa pequeña, pero una cosa pequeña puede llevar a algo más grande. Correcto, así es. Muy bien. Entonces, querido hermano Ariel, esperamos que esta respuesta haya sido clara, haya sido de gran bendición. Yo agregaría, y sé que esta no es la intención por la cual usted hace la pregunta, pero agregaría, es que por encima de saber cuál mandamiento es este, si es el primero o el segundo, pues debemos buscar la gracia de Cristo para poder guardar esos mandamientos, guardar la santa ley de Dios, a vivir en obediencia a esa santa ley de Dios, a través de los méritos de Cristo, de su gracia obrando a través de nosotros. Pues en realidad, al final, eso es lo que más va a importar. Ahora, si ese es el primer mandamiento, entonces son 11 mandamientos. Bueno, sí. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, bien. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de este programa Me Gustaría Saber. Estaremos esperando sus preguntas. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.